Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar en directo sobre introducción de sorción dinámica de vapores. En el día de hoy el presentador va a ser nuestro jefe de producto de SMS, que es Íñigo Zavalía, quien dará una breve introducción a la tecnología de UVS. La tecnología de UVS está especializada en la absorción de vapor de agua para vapores orgánicos y CO2. Durante el webinar durará aproximadamente unos 30 a 35 minutos y si tenéis cualquier pregunta lo podéis ir escribiendo en el chat. Al final de la presentación, Íñigo contestará a todas las preguntas que tengáis. Si hay preguntas ya escritas o bien si queréis al final se puede hacer una ronda de preguntas directamente con él en directo. Muchas gracias por asistir a nuestros webinars en directo y doy paso ya a Íñigo Zavalía para que haga la introducción al webinar. Buenos días. Pues en primer lugar, daros las gracias por la asistencia al webinar. Estamos realizando webinar pues, en un principio de cada una de las tecnologías cada 2 meses, con lo cual estáis invitados en cualquier momento a participar en cualquiera de los que vamos a impartir. En este caso, el webinar está centrado en la tecnología de UVS como una tecnología gravimétrica para estudios de sorción. Para determinar parámetros importantes como puede ser la permeabilidad, la difusión, estudio de porosidad, etcétera, etcétera, etcétera. A modo de introducción, IESMAT somos una empresa que nos dedicamos a aportar soluciones en temas de instrumentación científica. Para ello trabajamos con los principales fabricantes en instrumentación científica, centrados en la caracterización de materiales físicos principalmente, con parámetros claves como pueden ser el tamaño de partículas, la concentración, el potencial, etcétera, 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 etcétera. Trabajamos también con fabricantes que nos permiten determinar la conductividad térmica, estudios de sorción con nuestro fabricante SMS y demás. Vamos a empezar con la agenda. Vamos a comenzar por la problemática que genera el vapor de agua en distintos procesos industriales y en base a estos problemas que podemos encontrar, pues qué soluciones podemos aportar o qué tipo de medidas podemos utilizar para minimizar estos problemas. Continuaremos con los procesos de sorción, con las interacciones entre las moléculas de agua y las superficies o las muestras sólidas con las que vamos a trabajar. Vamos a hacer una introducción de la tecnología DVS, una comparativa entre los métodos DVS y con los métodos estáticos, con los desecadores habituales que tenemos en los laboratorios. Vamos a ver un diagrama de un sistema DVS, centrándonos principalmente en la balanza, que al ser un método gravimétrico, principalmente el corazón del equipo es una balanza, y un sistema de generación de humedad relativa en distintas concentraciones de manera controlada y una temperatura controlada. Vamos a ver qué tipo de experimentos podemos realizar, desde métodos en etapas, en los que vamos a ir definiendo distintas concentraciones de humedad relativa, o vamos a ver los métodos en rampa, de manera que nosotros vamos a definir un aumento de la humedad relativa a lo largo del tiempo de manera lineal. Vamos a ver la familia de equipos DVS. Principalmente vamos a separar lo que son los equipos que hacen medida con humedad relativa, humedad de vapor de agua, y los que mezclan humedad de vapor de agua con humedades de vapores orgánicos. También vamos a entrar en detalle en el DVS Carbon, que combina estudios de sorción y coabsorción entre vapor de agua y CO2, y acabaremos con los accesorios que podemos incorporar dentro de los sistemas DVS. A modo de introducción, digamos que el vapor de agua es una molécula que está presente en cualquier tipo de ambientes, sean ambientes naturales o ambientes industriales, y esta molécula de agua, en concentraciones de humedad ambiente o humedad más elevadas, como pueden ser los procesos industriales, pues van a generar una serie de problemas en los
materiales producidos en las distintas industrias, pues principalmente industrias farmacéuticas, alimentación, biomateriales, etcétera. Para eso es muy importante, bueno, el conocimiento de las isotermas de absorción. Conociendo como isotermas de absorción aquellos parámetros, perdonad un segundito, isotermas de absorción como el punto de equilibrio en el que una muestra no puede absorber mayor cantidad de humedad relativa a una temperatura constante. Perdonad un segundito que tenemos un pequeño problema técnico. Bueno, dentro de lo que es las muestras y las interacciones en las que podemos trabajar, bueno, lo que vamos a tener es una muestra sólida en un principio, y lo que vamos a tener es el vapor de agua presente en el ambiente. Estas moléculas de agua van a entrar en contacto con la muestra, de manera que parte de las moléculas van a quedar absorbidas sobre la superficie de la muestra y parte de las moléculas van a quedar absorbidas dentro de las moléculas, dentro de lo que es la muestra propiamente. Una vez que alcanzamos el equilibrio, como hemos comentado anteriormente, pues las moléculas que no pueden entrar porque ya la muestra no es capaz de absorber mayor cantidad de humedad relativa, pues van a quedar desprendidas. Este tipo de interacciones moleculares entre las moléculas de agua y la superficie de la muestra, pues se pueden dar por dos procesos distintos. Procesos de fisisorción, que suelen ser procesos en los que hay un enlace débil entre las moléculas de agua y la superficie de la muestra. Este tipo de enlaces van a ir por fuerzas de Van der Waals principalmente, y normalmente lo que se van a generar son varias capas de moléculas de agua sobre la superficie de la muestra. A diferencia con la quimisorción, que sí que se producen enlaces mucho más fuertes, covalentes entre las moléculas de agua con las moléculas presentes en la muestra. Por otro lado, parte de las moléculas de agua van a penetrar dentro de la muestra, con lo cual vamos a tener una absorción aparente de estas moléculas. La difusión de estas moléculas pues va a depender en un principio de la estructura molecular que tengamos dentro de la muestra. Y vamos a tener una absorción en la estructura reticular. Este tipo de interacciones suele ser muy parecida a la quimisorción. O sea, sí que vamos a tener unos enlaces químicos entre las moléculas de agua y las moléculas presentes en la muestra. A diferencia con la quimisorción, bueno, lo que vamos a tener es una estructura mucho mayor, por decirlo de alguna manera. Como hemos comentado anteriormente, las interacciones por fisisorción son interacciones débiles. Las moléculas no se unen químicamente a la superficie de la muestra, con lo cual el proceso suele ser reversible. Una vez que se produce el proceso de absorción, pues las moléculas de agua se suelen desprender de estos enlaces débiles con la superficie de la muestra. Este tipo de interacciones bueno, pues están asociadas a propiedades estructurales como el área superficial, tamaño del poro, rugosidad de la superficie, a propiedades químicas como pueden ser la capacidad de absorción superficial, energía superficial, etcétera, 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 o a propiedades termodinámicas como el calor de absorción o la energía libre. Como hemos comentado también anteriormente, la quimisorción se produce por interacciones fuertes entre las moléculas de agua y la superficie de la muestra. Suelen ser por enlaces covalentes entre estas moléculas y normalmente se suele generar solamente una capa
por quimisorción sobre la superficie de la muestra, que no quita de que luego se puedan generar múltiples capas, pero ya serían por interacciones por fisiosorción. Este tipo de interacciones están asociadas a propiedades como la variaciones ácido-base, superficie activa o dispersión del catalizador. Por otro lado, dentro de lo que son las moléculas absorbidas dentro de la estructura de la muestra, pues bueno, principalmente este tipo de interacciones se producen por la penetración de las moléculas de agua dentro de la superficie de la muestra. La desorción suele estar limitada por la difusión, dependiendo de la estructura que tengamos de la muestra, pues va a ser más fácil o más difícil que estas moléculas circulen a través de la muestra, con lo cual los procesos pueden ser reversibles o irreversibles. Por otro lado, como hemos comentado también, la absorción en la estructura articular suele ser interacciones fuertes entre las moléculas de agua con respecto a las moléculas presentes dentro de la muestra. Suelen ser por formación de hidratos solvatos, dependiendo de que estemos trabajando con moléculas de agua o moléculas orgánicas, y la formación de moléculas de solvatos o de hidratos suele ser reversibles o irreversibles. Como hemos comentado, las interacciones son interacciones fuertes, con lo cual el proceso puede ser irreversible. Este tipo de interacciones está asociadas a propiedades estructurales, como son la estequiometría hidrato-solvato o con canal hidrato-solvato, y a propiedades cinéticas, cinéticas de formación de hidrato-solvato. Y por otro lado, también es muy importante el transporte de estas moléculas a través de las muestras, en estudios de permeabilidad principalmente de films o distintas membranas. Entonces, lo que vamos a tener son unas moléculas que van a entrar en contacto con esta muestra. Dentro, como hemos comentado anteriormente, va a haber muestras que se van a quedar absorbidas sobre la superficie de la muestra y va a haber moléculas de agua que van a penetrar dentro de la muestra. Estas moléculas, al estar en contacto con una superficie o con una muestra con poco espesor, pues van a poder atravesar esta muestra, con lo cual va a haber muestras que van a pasar a través de esta muestra. Este tipo de estudios son muy importantes en estudios principalmente pues, de sector alimentación, sector de packaging, de alimentación o empresas farmacéuticas. Dentro de lo que es la tecnología DVS, bueno, pues hemos comentado anteriormente también que es una tecnología gravimétrica. Lo que vamos a hacer es pesar. Vamos a tener, por un lado, una muestra que vamos a colocar en un cestillo. Vamos a añadir una cantidad de humedad relativa controlada dentro de la muestra, con lo cual vamos a poder estudiar cuál es la velocidad y la cantidad de estas moléculas de agua o moléculas de un absorbente orgánico con respecto a la muestra. Entonces, vamos a ver qué cantidad de humedad vamos a poder absorber o qué cantidad de humedad absorbe la muestra a lo largo del tiempo. Este tipo de información pues, nos va a permitir dar resultados de permeabilidad, de difusión, va a permitir hacer estudios de isotermas de absorción, desorción a lo largo del tiempo. Vamos a tener el sistema en el que nosotros vamos a introducir esta humedad relativa y lo que vamos a ver es hacer un estudio por etapas en un principio. Una vez que hemos secado la muestra, a lo largo del tiempo vamos a ir introduciendo humedades relativas controladas, por ejemplo, un 10%, un 20%, 30%, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la muestra a lo largo del tiempo, cuando tienes una humedad relativa, va a ir ganando masa. Una vez que estabiliza esta ganancia de masa, el sistema lo reconoce, con lo cual va a detectar este punto de equilibrio y va a aumentar la humedad relativa. Al aumentar la humedad relativa, la muestra va a seguir ganando esta masa debido a la absorción o la absorción de la humedad relativa que tengamos presente en el equipo. Y de manera que vamos a poder hacer el estudio de la absorción a lo largo del tiempo, cambiando las condiciones de humedad relativa y la desorción. Vamos a ir eliminando esta humedad relativa a lo largo del tiempo y pesando exactamente igual la muestra. De manera que a través de estos puntos de equilibrio vamos a poder determinar las curvas de isotermas de desorción y las curvas de isotermas de desorción.
Normalmente estas curvas, pues bueno, suelen ser distintas dependiendo del tipo de muestra con el que vayamos a trabajar. Luego veremos que en muestras sólidas, la absorción y la desorción de humedad relativa de agua suele tener isotermas distintas en los procesos de absorción y desorción, mientras que cuando hacemos un estudio de absorción de CO2, las isotermas suelen ser bastante similares en ambos procesos. Lo que vamos a tener en este caso, pues vamos a tener una histéresis que básicamente es la diferencia en el proceso de absorción con respecto al proceso de desorción. Como hemos comentado también anteriormente, este tipo de estudios, bueno, pues nos van a dar información de las isotermas de absorción y desorción, que nos van a permitir, bueno, pues el poder controlar a qué temperatura y a qué humedad podemos almacenar los distintos productos fabricados en las distintas industrias. Podemos hacer estudios de área superficial BET, podemos hacer estudios de distribución del tamaño de poro, humedad de transición vítrea, coeficientes de difusión, permeabilidad de película fina, actividad del agua, mapeo de estabilidad, contenido amorfo, dentro de una serie de parámetros que podemos ampliar. La comparativa con los métodos estáticos, principalmente de un método DVS que tenemos a mano derecha con respecto al método estático, principalmente radica en la velocidad en cuanto a lo que es un experimento que podemos llevar a cabo. Mientras que un experimento con DVS lo podemos llevar a cabo en cuestión de días, podemos hacer un estudio en cuestión de un día, distintos estudios de absorción. En el caso de que tengamos un sistema de absorción estático, nos puede llevar meses e incluso años en poder realizarlo. En este caso, la comparativa se basa en los distintos puntos de humedad relativa que podemos generar en el proceso. Mientras que en el sistema DVS vamos a poder tener de manera automática distintos puntos de humedad relativa, 10, 20, 30, 40, etcétera, etcétera. En sistemas de desorción habituales, pues vamos a tener unas condiciones específicas por cada equipo de desorción, o equipo de secador. O sea, en este caso, si tenemos 5 puntos de humedad relativa definidos en el experimento, pues tendríamos 5 desecadores distintos con la muestra dentro y con estas condiciones de humedad relativa en cada uno de los desecadores. Mientras que el sistema de DVS va a ir controlando la humedad relativa a lo largo del tiempo. En el caso del tamaño de muestra que tenemos que definir tanto en métodos estáticos como en métodos automáticos, bueno, pues también cambia bastante. En el caso de los métodos estáticos, la cantidad de muestra que vamos a tener que introducir dentro del desecador es muy grande, estamos hablando de gramos, mientras que en los sistemas automáticos la cantidad de muestra estamos hablando de miligramos. Normalmente es suficiente entre 1 y 10 miligramos, aunque habitualmente suelen poner unos 50 miligramos de muestra. ¿Por qué? Principalmente porque utilizamos una microbalanza de alta sensibilidad. Estamos hablando de microbalanzas que te dan una resolución en torno a 0,01 microgramos en el caso de las balanzas de 1000 miligramos o de 0,1 microgramos en el caso de balanzas de 5000 miligramos. Por otro lado, bueno, la velocidad o la cinética de absorción en los casos de trabajar con equipos automáticos de DVS es muchísimo mayor, ya que trabajamos con un flujo de gas optimizado. Trabajamos con un flujo hasta 200 mililitros por minuto. Mientras que en el caso de absorción estática es muchísimo más lento, ya que se debe solamente al movimiento browniano de estas moléculas de agua dentro del desecador. Por otro lado, bueno, aquí tendríamos un caso quizás un poco extremo, pero aquí vemos que la capacidad de absorción de la colina bitartrato a lo largo del tiempo se puede llevar a cabo en torno a 300 días. Mientras que con un sistema de DVS estamos hablando de que un estudio de absorción-desorción con 10 puntos distintos de humedad relativa lo podemos llevar a cabo en torno a 2 días. Por otro lado, bueno, pues la necesidad de tener que abrir el desecador cada cierto tiempo para pesar la muestra y ver la ganancia de masa a lo largo del tiempo, pues nos va a generar un problema de contaminación de la muestra.
tanto en humedad relativa como otros productos que podamos tener en el ambiente. Mientras que el sistema automático lo que nos permite es trabajar con un sistema cerrado, un sistema en el que no va a haber ningún tipo de interacción entre la humedad ambiente que podamos tener en el laboratorio o cualquier otro producto que podamos tener con respecto a lo que tengamos dentro del sistema. Y normalmente, bueno, los sistemas estáticos lo que nos va a permitir es principalmente hacer un estudio de absorción, mientras que el sistema automático nos va a permitir hacer estudios de absorción y desorción al mismo tiempo. El diagrama básico de un sistema de absorción automático de UVS se basa, como hemos comentado anteriormente, en una balanza con muchísima precisión en la que vamos a tener, por un lado, el cestillo en el que vamos a colocar la muestra y el cestillo en el que vamos a tener la referencia. Vamos a poder tener de manera opcional o de manera incluido en el equipo, dependiendo del modelo con el que trabajemos, un preheater para acondicionar la muestra antes de empezar a hacer las determinaciones y activarlas. Y lo que vamos a tener es un sistema en el que nosotros vamos a ir añadiendo pues, a humedad relativa, sea humedad de vapor de agua o humedad de un disolvente orgánico. O combinar las dos opciones, en las que vamos a poder hacer estudios de coabsorción entre vapor de agua y vapores orgánicos. Vamos a tener distintos sistemas para poder controlar la concentración de humedad relativa, sea a través de una sonda de humedad relativa o a través de un sistema ultrasónico para determinar la concentración de humedad de distintos vapores orgánicos, o actualmente estamos trabajando también con sensores de infrarrojo para determinar este tipo de concentraciones. Como hemos comentado, bueno, el corazón principal del sistema es una balanza con una alta sensibilidad. Los sistemas de generación de humedad relativa o de vapor de agua o humedad de vapores orgánicos, y los sistemas de medida de la concentración de vapores generados. Este vapor va a pasar a través de la muestra y de la parte de medida de referencia, a partir de la cual pues, la muestra va a ir ganando esta masa en base a la humedad que nosotros le vayamos midiendo. Y todo va a estar a una temperatura controlada. Normalmente podemos hacer estudios entre 5 y 85 grados. Los tipos de experimentos que podemos llevar a cabo se basan principalmente en dos métodos. Uno son métodos por etapas, en los que nosotros vamos a ir definiendo a qué humedades relativas queremos trabajar, siempre a una temperatura constante, y en base a esto, pues bueno, nosotros tendremos las distintas etapas a las que queremos trabajar, y en rojo lo que vamos a tener es la ganancia en masa de la muestra. En un principio lo que se suele hacer habitualmente es esperar a que se seque la muestra. Pues podemos hacerlo con el preheater ayudando a la muestra a desecar o a lo largo del tiempo. Y una vez que la muestra llega a pesada cero, pues empezamos a controlar la humedad relativa. Pues hacemos un primer salto de 10% de humedad relativa, con lo cual la muestra va a ir ganando masa hasta que estabiliza. Una vez que el sistema reconoce esta estabilidad en la pesada de la muestra, vamos a aumentar la humedad relativa a un 20%, con lo cual habrá una ganancia en masa, 30%, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a tener el proceso de absorción, proceso de desorción, y en este caso lo que se hace es un segundo ciclo de absorción y de desorción. En este caso lo que vemos es que en la muestra, cuando hacemos el proceso de desorción y desorción, la muestra sí que vemos que no retiene ningún tipo de humedad o de vapor de agua, con lo cual es un proceso reversible completamente. Y entonces, bueno, como hemos indicado, pues lo primero que hacemos habitualmente es un secado de la muestra antes de empezar con el proceso de las distintas etapas de humedad relativa. Vamos a tener un primer ciclo en el que vamos a ver la etapa de desorción y de desorción, y en este caso podemos hacer una segunda réplica o un segundo ciclo de la misma muestra. A través de las determinaciones anteriores vamos a poder determinar la etapa o la isoterma de desorción y la isoterma de desorción. De manera que vamos a tener una primera monocapa en la que vamos a tener una interacción fuerte entre las moléculas de agua y la superficie de la muestra. Vamos a tener una segunda etapa en la que vamos a
tener unas capas de agua menos unidas o con enlaces más débiles, que suelen ser enlaces ya por fisicción, por fuerzas de Van der Waals, y una última etapa en la que vamos a tener ya el agua libre presente en la muestra. La diferencia entre la etapa de sorción y la etapa de desorción, bueno, pues la llamamos histéresis. Y por otro lado vamos a tener métodos en rampa, en lo que vamos a tener un proceso en el que vamos a esperar a que la muestra seque completamente y a partir de que la muestra esté completamente seca, lo que vamos a ir es aumentando la humedad relativa de manera lineal a lo largo del tiempo. En este caso lo vamos a aumentar hasta un 90%. De manera que lo que vamos a ir viendo son distintas etapas, dependiendo de la pendiente que encontremos en la recta, pues vamos a ver una etapa en la que hay una absorción en la superficie de la muestra, vamos a ver un aumento en la pendiente que vemos aquí, con lo cual se está identificando una transición vítrea, con lo cual aquí habrá un proceso en el que la muestra, tenemos un proceso en el que la muestra se comporta de manera más gomosa y vamos a llegar a un momento en el que, por mucho que aumentemos la humedad relativa, va a decaer mucho la pesada de la muestra. Esto nos da una idea de una recristalización de la muestra. A partir de este tipo de métodos en rampa, pues vamos a poder determinar, estos serán imágenes que podemos captar con el equipo en el proceso, vamos a poder tener este tipo de diagramas en el que vamos a poder separar una región cristalina de la región amorfa inestable o de una región amorfa completamente estable. La familia de equipos que tenemos con los sistemas DVS, bueno, se basan principalmente en dos métodos distintos. Uno en el que solo combinamos la interacción de vapor de agua con respecto a la muestra. Tendríamos sistemas, el DVS Intrinsic o el DVS Adventure, que podemos trabajar en el primer modelo entre 20 y 40 grados, con lo cual, bueno, pues tiene unas ciertas limitaciones en cuanto a poder trabajar a temperaturas elevadas, pero sí que nos aporta pues, el tener un pequeño tamaño a la hora de trabajar dentro del laboratorio. A diferencia del resto de modelos, que ya podemos trabajar hasta 85 grados, principalmente para los modelos de una sola balanza. En el caso de que tengamos equipos hasta 5 balanzas, solo podemos garantizar estabilidad de temperatura hasta 70 grados. Este tipo de equipos, bueno, pues podemos integrar el sistema con un preheater para hacer el acondicionamiento y la activación de la muestra. Antes de la determinación, podemos incorporar una cámara para poder visualizar el comportamiento de la muestra a lo largo de los distintos procesos que tenemos. Vamos a poder incorporar espectros Raman o espectros infrarrojos para determinar químicamente cuál es la composición de la muestra a lo largo del tiempo. Y por otro lado, tenemos sistemas que combinan la absorción de vapor de agua con vapores orgánicos. Tenemos distintos modelos, desde el DVS Resolution al DVS Endeavour, en el que combinamos 5 balanzas al mismo tiempo, con lo cual podríamos hacer en las mismas condiciones de humedad de agua y humedad de vapores orgánicos 5 muestras distintas al mismo tiempo. Por último, vamos a hablar hoy más en concreto del último sistema que han sacado al mercado, que es el DVS Carbon. En este caso estamos combinando estudios de coabsorción entre vapor de agua y vapores de CO2 o gases de CO2. Ahora mismo están muy de moda los estudios de captura de CO2, con lo cual este tipo de equipos son muy importantes a la hora de estudiar la capacidad que tiene un material en estudios de absorción de CO2, de agua o la combinación de ambos procesos. En cuanto a lo que es el sistema del DVS Carbon, no deja de ser un sistema DVS convencional, ¿vale? Quiere decir, es un sistema gravimétrico, un sistema en el que nosotros le vamos a meter una humedad controlada de vapor de agua y una concentración controlada de CO2. O, de manera independiente, vapor de agua y la concentración de CO2. Podemos trabajar con, bueno, pues dependiendo de las condiciones que queramos replicar, si son condiciones ambientales en bajas concentraciones de CO2 y bajas concentraciones de humedad relativa, o si queremos replicar condiciones industriales, pues en altas concentraciones de CO2 y altas concentraciones de humedad relativa. Entonces, en base a este tipo de estudios, pues vamos a poder determinar estas isotermas de absorción y desorción combinadas
o en estudios de coabsorción entre ambos compuestos. Este sería un esquema general de lo que es el sistema de VS Carbon basado en la misma tecnología. Vamos a tener una microbalanza en el que vamos a tener un cestillo con la muestra. En este caso, el preheater viene configurado ya con el equipo, no hace falta incorporarlo dentro de lo que es la configuración del equipo. Y vamos a tener, por un lado, un sensor de humedad relativa, un sensor ultrasónico para determinar la concentración de CO2. Vamos a poder combinarlo también con un sensor infrarrojo no dispersivo para determinar la concentración de CO2 y vamos a tener, pues bueno, la purga de ambos compuestos y vamos a tener distintas entradas. En este caso tendríamos la botella también con un encamisado calefactado para evitar condensaciones cuando trabajamos a temperaturas de 50 grados o superiores. Bueno, en este caso lo que vamos a tener es un instrumento en el que nosotros vamos a tener un flujo, como os comentado anteriormente, que puede ser aire seco o nitrógeno, con una velocidad de flujo hasta 200 mililitros por minuto. La concentración de humedad relativa podemos trabajar hasta un 98% de humedad relativa y en estudios de CO2 podemos trabajar, como hemos comentado anteriormente, en concentraciones elevadas si queremos replicar condiciones industriales o en concentraciones de bajas ppm si queremos trabajar en condiciones ambientales. El sensor podemos trabajar con sensor de ultrasonidos para determinar la concentración de CO2 o infrarrojo no dispersivo para darlo con mayor precisión esta concentración de CO2 y podemos hacer, como hemos comentado anteriormente, estudios de coabsorción combinando ambas concentraciones de humedad relativa de agua con concentraciones de ppm o porcentaje de CO2. En este caso podemos trabajar con un sistema entre 5 y 85 grados y el preheater, a diferencia de los preheater convencionales de los sistemas de VS, podemos trabajar hasta 300 grados. Vamos a ver distintos ejemplos de estudios de absorción hechos con el sistema de VS Carbon, con absorción de solamente agua, absorción de CO2 y combinación, tanto en bajas concentraciones como en altas concentraciones, combinando pues, distintas concentraciones de CO2 con distintas concentraciones de humedad relativa. En estudios de absorción solamente de CO2, bueno, pues lo que nos viene a dar este tipo de diagramas, aparte que luego nos dé las isotermas de absorción, es el comportamiento que tienen las distintas muestras con una humedad relativa igual. Quiere decir, en el caso de la muestra que tenemos en color azul, lo que vemos es que la capacidad de absorción que tiene la muestra es más elevada que la capacidad de absorción que tiene la muestra roja y la cinética de absorción es mayor en este caso. En base a estas medidas de absorción, pues tendríamos las isotermas de absorción correspondientes. Con lo cual, en base a la gráfica que nos da la isoterma de absorción en ambos casos, pues vamos a poder determinar qué tipo de interacciones hay entre las moléculas de agua con la muestra. Por otro lado, vamos a poder hacer estudios de absorción con distintas concentraciones de CO2 solamente, sin combinar con la humedad relativa de agua. En este caso lo que vemos es que el comportamiento de las distintas muestras con una misma concentración de CO2 también se comporta de manera diferente. De manera que podemos tener muestras como el azul que tiene una capacidad de absorción mayor y una cinética mayor con respecto a la muestra roja. Lo que sí vemos en comparación con las cinéticas de absorción entre vapor de agua y CO2, que las cinéticas de CO2 son bastante más rápidas que las cinéticas que tenemos con vapor de agua. En base a estas muestras en combinación con la absorción de CO2, lo que hemos comentado también anteriormente es que las isotermas de absorción y de desorción son bastante similares, con lo cual la histéresis que presentan este tipo de muestras suele ser cero prácticamente, no hay histéresis, con lo cual el comportamiento es exactamente el mismo en la absorción como en la desorción. En este caso lo que tenemos es una muestra en la que tenemos
estudios de distintas concentraciones de CO2 a distintas temperaturas. Como muestra o como resultado lo que obtenemos es que a medida que aumentamos la temperatura, disminuye la capacidad de absorción de la muestra, como es lógico. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es combinación de muestras entre CO2 y la humedad de agua a distintas concentraciones. En este primer ejemplo, lo que vamos a tener es una muestra en la que le vamos a introducir una concentración constante de CO2, 400 ppm, con lo cual vamos a tener una ganancia en masa de 0,129 en porcentaje con respecto a la muestra inicial. Y a partir de esta estabilidad con la absorción de CO2, vamos a ir metiendo distintas concentraciones de humedad relativa. En este caso vamos a ir dando saltos de 2% en 2% de humedad relativa. Con lo cual, cuando hacemos el primer salto de 2%, vamos a tener una ganancia en masa hasta aquí. Una vez que ha estabilizado, vamos a meterlo hasta el 4% con la ganancia en masa correspondiente, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer el estudio de desorción. Lo que vemos claramente en este tipo de muestras es que la absorción y la desorción no tiene un comportamiento reversible. Parte de la humedad o del CO2 se queda absorbida dentro de la muestra. En el siguiente ejemplo lo que vamos a ver es un estudio en el que le estamos metiendo, por un lado, una humedad relativa del 50% de agua, con lo cual vamos a tener una ganancia con la muestra verde a lo largo del tiempo. En la parte intermedia lo que vamos a tener es una muestra en la que le estamos metiendo 400 ppm de CO2, ¿vale? Con la ganancia correspondiente en masa. Y la tercera fase en la que primero le metemos los 400 ppm de CO2 con la ganancia de masa y una vez que ha estabilizado le metemos el 50% de humedad relativa. En este caso lo que vamos a hacer es combinación de CO2 con una concentración inicial de CO2, pero a concentraciones elevadas. En este caso un 30% en volumen de CO2. Con lo cual vamos a tener, en base a esta concentración de CO2 del 30%, una ganancia inicial de masa, a partir de la cual vamos a ir introduciendo distintas etapas de humedad relativa. En este caso, los saltos van a ser de 10% en 10%, con la ganancia correspondiente para cada uno de los saltos. Lo que vemos es un comportamiento similar a lo que veíamos en concentraciones más bajas de humedad y de CO2, que tenemos un comportamiento irreversible. Parte de esta humedad va a quedar retenida dentro de la muestra o absorbida dentro de la superficie de la muestra. La ganancia inicial de CO2 quedaría reflejada en este 3,64% en cambio de masa y el resto de las humedades o la ganancia en masa con respecto a los cambios de humedad relativa quedan reflejados aquí. En este caso tenemos un ejemplo en el que lo que vamos a fijar es la humedad relativa, o sea, le vamos a meter un 30% de humedad relativa de agua con la ganancia correspondiente y lo que vamos a ir es variando la concentración de CO2. En este caso vamos a ir metiendo distintas concentraciones de CO2 que vamos a ir aumentando con la ganancia correspondiente a lo largo del tiempo y en base a las condiciones que estamos definiendo en el proceso. Bueno, con lo cual, en resumen, lo que tenemos es un instrumento gravimétrico. El DVS se basa en la pesada de la muestra, como os he comentado anteriormente, idealmente adaptado para captura de CO2, tanto en condiciones industriales de postcombustión como en condiciones ambientales. Los accesorios que podemos integrar dentro de un sistema DVS, bueno, pues principalmente, como hemos comentado, tiene una ultrabalanza. Tenemos dos modelos de balanza distintas, unas que llegan hasta 1000 miligramos, ¿vale? Con un rango dinámico de 150 miligramos y una balanza de 5000 miligramos. Tenemos sensor de ultrasonidos para determinar la concentración de humedades de vapores orgánicos o de CO2 en combinación actualmente con un sistema de infrarrojo dispersivo para determinación de estas concentraciones.
Podemos combinar distintas opciones. Podemos combinar un preheater en la balanza para ayudar a la activación de la muestra, con una cámara para poder visualizar cuál es el comportamiento de la muestra en las distintas concentraciones de humedad relativa que le vamos a ir poniendo dentro de lo que es el experimento, pero no podemos combinar todas en sí. Aquí veríamos las distintas combinaciones que podemos hacer dependiendo de utilizar el preheater, la cámara, los espectros Raman o infrarrojo o el calentador de la botella en la que vamos a generar la humedad. Aquí vemos las posibilidades de combinaciones que tenemos, pues, por ejemplo, cuando trabajamos con Raman o infrarrojo, la cámara no se puede integrar. El límite de temperatura cuando trabajamos con un espectro Raman o infrarrojo no puede ser superior a 50 grados, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que es el software de interacción entre el sistema de UVS, pues lo que vamos a tener es distintos experimentos que vamos a poder llevar a cabo. Dependiendo de estos experimentos, pues vamos a poder seleccionar el Plot Manager para determinar los estudios de absorción-desorción, vamos a poder determinar isotermas de absorción, la corrección de la línea base, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a estos estudios, pues vamos a poder determinar, pues, los distintos parámetros que hemos estado definiendo ya anteriormente, como pueden ser estudios de difusión, como pueden ser estudios de activación de energía, etcétera, etcétera. Y nada, por último, daros las gracias por vuestra asistencia. Quedamos pendientes de cualquier consulta que queráis plantear y nada, a lo largo de los días os enviaremos la presentación y la grabación de la presentación. Perfecto, pues muchas gracias, Íñigo. Y ya durante tu presentación nos han hecho un par de preguntas para ver si es posible que se las pudieras ir contestando. La primera es de Javier Casado y nos pregunta que cuando estabas comentando todo el tema de vapores orgánicos, que si le podrías responder a qué tipo de vapores te referías. Bueno, cualquier vapor orgánico con el que se quiera trabajar, quiere decir, cualquier disolvente que sea objeto de vuestro estudio de análisis, es posible meterlo. Hay que ver un poco la resistencia química de todo el sistema de UVS, pero en un principio está diseñado para trabajar con distintos disolventes orgánicos y poder hacer estudios de absorción de este vapor orgánico o estudio de coabsorción entre este vapor orgánico y generado dentro del sistema con el vapor de agua que podemos generar también. Al final, dentro de los sistemas de UVS que trabajan con vapores orgánicos, siempre hay combinación entre este vapor orgánico que podemos generar y el vapor de agua. Perfecto. No sé si Javier tiene alguna duda sobre esto, si no, escríbenos y Íñigo te lo irá contestando. Francesco luego también nos ha hecho un par de preguntas que te voy a ir haciendo para que podamos irle contestando poco a poco. La limpieza, lo primero nos comenta sobre la limpieza de las libras. No sé si la limpieza de las libras se refiere a la limpieza a lo mejor de la balanza. Nos comenta que algunos materiales en contacto con agua se pueden pegar y dejar residuos. ¿Se podría desarmar y limpiar si ocurriera eso? Sí, es relativamente sencillo. Al final, dentro de lo que es el sistema, la balanza, no sé si habéis visto, ahora no os voy a poder enseñar. Lo que tenemos es el sistema de balanza cerrado, en el que nosotros vamos a tener una apertura tanto para el cestillo de muestra como el cestillo de referencia. Este cestillo se saca de manera muy sencilla. Con una tarjeta podríamos sacar este cestillo. El cestillo, si se queda adherida a la muestra, pues el cestillo se cambia y se pone un cestillo nuevo. O sea que en sí lo que es la limpieza del sistema no genera demasiado problema en sí. Lo habitual es reutilizar los cestillos, pero sí que es cierto que es uno de los consumibles que lleva el sistema, los cestillos en sí. Íñigo, si quieres puedes mostrar la presentación, si fuera... Un segundito. Vamos a ver. Aquí lo podemos ver. Vale. Tendríamos la balanza que está incorporada dentro de este capuchón y aquí tendríamos la zona de medida y la zona de referencia. Aquí ya veríamos el sistema abierto. Como ves, esta parte de aquí que te señalo
es la parte del cestillo donde está la muestra, y luego tiene una palanca en esta zona de aquí para levantar esta parte y cerrarlo. Simplemente lo que tienes que hacer para colocar la muestra es, el cestillo normalmente se saca, se pesa la cantidad de muestra correspondiente, hablamos de entre 1 y 100 miligramos de muestra, dependiendo de la capacidad de absorción que tenga la muestra, y se vuelve a colocar dentro de lo que es la balanza. Cerraríamos el sistema, cerramos ya la puerta de lo que es el armario del sistema en sí y empezamos a hacer el experimento. Una vez que hemos terminado, volvimos a abrir el armario, abrimos esta zona de aquí, sacaríamos ya lo que es el cestillo y ya hacemos limpieza del cestillo o con un disolvente que sepamos que podemos trabajar con él para poder eliminar la muestra que se ha podido quedar adherida dentro del cestillo, o si fuera una muestra que no se puede eliminar, pues habría que cambiar el cestillo. Pero en un principio lo habitual es que a través de un disolvente poder eliminar la muestra que ha podido quedar adherida al cestillo de muestra. Perfecto, pues muchas gracias. Francesco tenía también una segunda pregunta que nos comentaba igual que a la otra pregunta anterior que ha resuelto. ¿Qué significaba exactamente con lo de vapores orgánicos? Si podía preparar la solución de agua con compuestos orgánicos disueltos y evaporarla. En un principio los depósitos son distintos. A ver si tengo, no sé si tengo alguna imagen, pero es que no estáis viendo la presentación. Ahora. No se va a ver aquí. A ver si hay alguna foto. Yo creo que van a ser todas. No lo vamos a poder ver, pero bueno, digamos que el DVS Resolution tiene dos botellas internas. En una botella vamos a poner el disolvente y en otra botella vamos a poner el agua destilada. Con lo cual vamos a generar esta humedad relativa de ambos vapores por separado. Sí que es cierto que podrías dentro de una misma botella poner ambos. El principal problema que veo es que normalmente el sistema, el que tenemos, el agua destilada, tiene un sensor para poder determinar la concentración de humedad relativa. Mientras que en la botella en la que ponemos el disolvente orgánico utilizamos o el sensor de ultrasonidos o utilizamos el sensor de infrarrojo dispersivo para calcular la concentración de humedad relativa. Entonces, el combinar el agua con el disolvente dentro de la misma botella nos generaría un problema a la hora de determinar la concentración de humedad que sale del sistema. Entonces, por norma general, lo que hacemos es trabajar con botellas separadas. Lo que sí hacemos es combinarlas luego. O sea, lo que tienes es la salida dentro del sistema. Creo que este sí lo podemos ver aquí, dentro del diagrama. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos es una botella en la que tenemos el disolvente por un lado y el agua destilada por otro lado. Aquí vamos a definir una concentración de disolvente con la que queremos trabajar y una concentración de humedad relativa con la que queremos trabajar. Pero ambas muestras se combinan aquí para pasar ya a través de la muestra. O sea, podríamos definir una humedad relativa del 10% de agua y del 20% de humedad del disolvente orgánico, por ejemplo, y combinarlas ambas para que estas concentraciones pasen a través de la muestra. Perfecto. Pues Francesco tenía también una tercera pregunta que nos comenta. ¿Se pueden preparar muestras para luego usarlas para las técnicas? Explica. Dejar unas muestras a un RH fijo misurando la absorción. Una vez que esté la saturación, usar la misma muestra para armar una cápsula DSC. ¿Sería posible realizar esto? O sea, a ver si he entendido bien la pregunta, lo que quieres es solamente trabajar a una humedad relativa de vapor de agua o de vapor orgánico y una vez que haces esto, saturarla de humedad para saber la concentración. Hombre, nosotros lo que podemos llegar es hasta un 98% de humedad relativa. Con eso entiendo que ya podríamos saturar la muestra. Pero lo que te permite el sistema es hacerlo de manera automática. O sea, quiero decir, quieres hacer una humedad relativa inicial de un 20% y luego saturarlo, podrías hacerlo. O sea,
trabajas hasta el 20%, esperas hasta que estabilice la ganancia en masa de la muestra y luego le pones una humedad relativa del 98% y esperas a que te alcance la muestra. No sé si es la pregunta, creo que sí, pero si no... Si no, de todas formas, bueno, Francesco está escribiendo ahora, si no, de todas formas, luego podemos dejar los datos de contacto y, Sí, claro. y que directamente le contestes. También nos hace una siguiente pregunta, Francesco, sobre si los módulos Raman y IR son específicos para este equipo, para el equipo. Los módulos son específicos cuando trabajamos principalmente con el DVS Carbon y en el modelo Advance. Digamos que el DVS Carbon, un segundito, que os vuelvo a poner la presentación. Vale. Tenemos dos equipos de DVS Carbon. Uno es el estándar, que viene con el sensor de ultrasonidos, y tenemos el modelo Advance, que es el que viene con el sensor de infrarrojo no dispersivo. Entonces, dependiendo de la precisión que quieras en la concentración de CO2, pues iríamos a un modelo u otro. En un principio es la principal diferencia entre un modelo y otro. Perfecto. Luego tenemos una duda de Azahara, que nos ha preguntado sobre, tiene 3 preguntas. La primera es si existen diferencias en el cambio de masa que se puede dar a una muestra dependiendo de si las moléculas se han enlazado por fisisorción versus quimisorción. Sí, claro. Digamos, la principal diferencia la vas a ver en la isoterma de sorción. Vas a tener distintas gráficas de isotermas de sorción, dependiendo de, normalmente cuando tienes enlaces covalentes más fuertes por quimisorción, vas a tener una subida inicial más pronunciada y luego una estabilidad a lo largo del tiempo. Mientras que si es una etapa de fisisorción, normalmente la subida de la isoterma de sorción suele ser más lenta, más gradual a lo largo del tiempo. Hay distintas gráficas de isoterma. Normalmente se distinguen entre 6 tipos de gráficas de isotermas y en base a la gráfica que tú obtienes estás definiendo cuál es el tipo de proceso de sorción que se está llevando a cabo. Perfecto. Luego tiene una duda. Ha sido mostrado en la presentación el uso de DVS Carbon para rodar experimentos solo con vapor de agua. Nos pregunta Zara que por qué en ese equipo y no en el DVS en el Venture. Si solamente vas a hacer estudios con absorción de agua, yo me iría al Adventure directamente. No, el DVS Carbon sí que te aporta más porque viene pues, con accesorios como el preheater en la balanza, como el encamisado de la botella de agua calefactado, pero si solamente vas a hacer estudios de absorción de vapor de agua, iríamos directamente al modelo Adventure. Perfecto. Y una última duda que tiene Zara es los sistemas estáticos, el movimiento de las moléculas de vapor de agua es de tipo browniano, sin embargo, en DVS es más rápida. ¿Qué tipo de movimiento explica esa mayor velocidad a los sistemas dinámicos? Bueno, lo que tenemos es un flujo, vamos a ver, lo tenía por aquí. Nosotros estamos provocando un flujo de transporte de esta humedad relativa a través de la muestra, hasta 200 mililitros por minuto. Entonces, en ese sentido, este flujo provocado por el sistema, que el flujo está controlado, lo que va a hacer es que esta absorción va a ser mucho más rápida. Básicamente, que lo tenemos, creo que tenemos por aquí. ¿No? Un segundito. Este sería un poco la diapositiva en la que se muestra, por un lado, que el sistema estático, pues el movimiento browniano de estas moléculas de agua dentro de lo que es el desecador, pues van a provocar cada cierto tiempo que se produzcan estas etapas de absorción, vamos, y mientras que este flujo que nosotros le estamos metiendo al equipo de hasta 200 mililitros por minuto, lo que van a provocar es que la absorción de las moléculas de agua en la muestra va a ser mucho más rápido. Perfecto. No sé si tienen alguna duda. Bueno, muchas gracias a Zara por haber asistido. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. De todas formas, esta presentación la vamos a compartir con todos vosotros. En los próximos días, no sé si nos dará tiempo hoy o bien mañana, os la compartiremos. Para todos.
Francesco nos está preguntando igual si hay certificado de participación. Sí, se puede dar, no hay ningún problema. Os pediremos directamente unos datos personales para rellenar el certificado de asistencia al webinar. No sé si tenéis alguna otra duda. Si no, reitero que en esta dirección de email nos podéis escribir. Podéis comentar cualquier duda que tengáis a Íñigo, que Íñigo os la contestará. Y también invitaros, si en algún momento tenéis más dudas sobre el equipo, nosotros tenemos el equipo en nuestro laboratorio. Eso es lo que precisamente iba a hacer el mismo comentario. Tenemos un DVS Adventure en nuestro laboratorio de aplicaciones. Si en cualquier momento deseáis que realicemos un experimento con vosotros, simplemente contactarnos, planificamos una fecha y os invitamos a que vengáis a nuestras oficinas, a hacer el experimento o ponerlo en marcha por lo menos, porque suelen ser experimentos largos de 1 o 2 días. Y entonces, en ese sentido, contar con nosotros para cualquier tipo de experimento que queráis llevar a cabo, cualquier tipo de muestra que tengáis algún tipo de duda, pues nada, estamos a vuestra disposición. Perfecto. Mira, Zara nos comenta otra pregunta. Bueno, sí, mira, le está aclarando ahora justo Íñigo de si teníamos algún equipo de UBS. Ya os ha comentado Íñigo que tenemos un equipo aquí en nuestro laboratorio, que estáis, vamos, más que invitados. Si queréis verlo directamente aquí, os enseñará él directamente el equipo, os mostrará las funcionalidades y se puede planificar una visita cuando queráis. Nosotros estamos en Madrid físicamente, el laboratorio lo tenemos en Madrid. O sea que si estáis en Madrid, cercanías, o bueno, si en algún momento queréis venir a verlo, estáis invitados. Pues muchas gracias a todos los asistentes. En principio lo damos por terminado el webinar y cualquier duda tenéis aquí nuestra dirección de correo y en un par de días os haremos llegar la presentación a todos. Gracias por asistir y os iremos informando, si queréis, a través de LinkedIn o de otras redes, de los próximos seminarios, webinars y seminarios que ya daremos seguramente ya a partir de septiembre. Muchas gracias a todos. Gracias.